Me deben de decir, si tienen preguntas, me deben de decir por el micrófono porque yo no escucho. No escucho, no veo el chat. Entonces, aquí simplemente tenemos el, la perspectiva del campo eléctrico en términos de las cargas fuente, de la carga puntual de prueba, que por convención siempre es positiva. Y aquí básicamente pues la definición del campo eléctrico por una carga puntual. La definición para el campo eléctrico para una distribución de carga va a ser similar a esta, ¿cierto? Entonces, pero consideremos un ejemplo para más o menos colocar en contexto el tema de campo eléctrico. Entonces, ejemplo. Campo eléctrico debido a un cuadrupolo. Entonces, ¿qué será cuadrupolo? Bueno, cuadrupolo, como su nombre lo dice, son cuatro cargas. Ahora, este caso particular son tres cargas, pero se sigue llamando cuadrupolo. Ya lo voy a explicar por qué. Es típicamente por el origen de esos términos o de donde viene la palabra monopolo, dipolo, cuadrupolo, octupolo, dodecapolo, ¿cierto? Hexadecapolo. Entonces, por el origen de esas palabras, típicamente, por el origen de esos conceptos, no existe el tripolo, ¿cierto? Entonces, no hay tal cosa como un tripolo eléctrico, pues. Entonces, van en pares y van, digamos, aumentando en potencias de 2. Entonces, el monopolo es 2 a la cero, el dipolo es 2 a la uno, cuadrupolo es 2 a la 2, octupolo es 2 a la 3. Bueno, bueno, aquí ahí está el de 12 que no es potencia de 2. Entonces, no, en ese caso no. Bueno, y creo que también habría un hexapolo, pero no es como muy común. El dodecapolo sí es común. El hexapolo yo no lo he visto, por lo menos no me acuerdo de haberlo visto. Entonces, esta es una carga K más Q. Esta es una carga K más Q. Y esta es una carga K menos 2Q. Ahora, ¿eso por qué se llamará un cuadrupolo? Bueno, esencialmente por esta razón, porque esa carga de menos 2Q se puede ver como si fuera una carga de menos Q acá y otra carga de menos Q. Es decir, eso es como si tuviéramos aquí Q menos Q menos Q y Q. Este tipo de arreglos, tanto el arreglo del dipolo que vamos a ver también, el arreglo del dipolo como el arreglo del cuadrupolo, comprender esto, eh, digamos, a grandes rasgos es importante en muchas áreas del conocimiento de la ingeniería, pero muy específicamente esta parte es importante las telecomunicaciones y desde el punto de vista fundamental, de ciencia fundamental, es muy importante desde la perspectiva de, desde la perspectiva de la química básica, ¿cierto? Entonces, estos arreglos de cargas en química juegan un papel importante para nosotros poder entender algunas interacciones que dan origen a determinados tipos de enlace, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ir viendo durante el curso. Específicamente, les recomiendo que miren, eh, por ejemplo,
desde el punto de vista de los campos eléctricos, cómo se debe de pensar en la interacción de Van der Waals. Es una interacción muy común en el área de la química. Bueno, ahora, si a nosotros nos dicen H el campo eléctrico en un punto X sobre el eje X positivo debido a esas tres cargas. Cuando habla de debido, significa que esas tres cargas son la fuente del campo, como estas de acá, son la fuente. Y la carga puntual positiva de prueba de valor arbitrario se va a ubicar sobre el eje X y esa es la carga que me va a determinar qué dirección tiene el campo eléctrico en ese punto. Las cargas fuente me van a determinar la magnitud. Yo coloco aquí una carga puntual. Es una carga que va a ser una carga de más Q. La voy a colocar por acá. Más Q. Una carga puntual positiva cuyo valor es arbitrario. No importa el valor, porque como vimos acá, como para el campo, estamos dividiendo la fuerza sobre la carga y la carga se cancela, por lo tanto esa carga no entra en el cálculo del campo eléctrico, solo entran estas tres cargas. Así como hicimos para la fuerza, aquí va a existir una superposición de campos. Por ejemplo, este es un campo como, esta es una carga puntual positiva y ese campo lo está generando, perdón, y ese campo lo está generando otra carga puntual positiva. Por lo tanto, este campo de acá yo voy a llamar E1, va en esa dirección. Este campo también es un campo de origen repulsivo porque esta carga de acá también es positiva. Más sin embargo, este campo de acá es de origen atractivo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tal cual como hicimos con las fuerzas, para hallar el campo eléctrico debido a todas las cargas que hay en la vecindad, pues hay que hacer una suma de vectores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, les recuerden que yo les había dicho que esa carga está ubicada en un punto X a lo largo del eje X. ¿Cierto? Y entonces ahora para nosotros más o menos saber cuáles son esas distancias, por lo menos esta distancia de acá y esta distancia de acá, quedó como torcido. Esas dos distancias, pues para utilizar Pitágoras tenemos que saber cuál es la distancia que hay del origen a esas cargas puntuales, que es la misma en este caso, es A, la distancia de aquí hasta la otra carga puntual también es A. Por lo tanto, ahí hemos formado un triángulo rectángulo en ambos casos de un cateto X de un cateto A y por lo tanto las distancias en ambos casos van a ser A cuadrado más X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y se va a formar un ángulo teta, que es el mismo ángulo, este ángulo teta de acá y este ángulo teta de acá
es el ángulo que forman estos dos campos o estos dos vectores con el eje X positivo. Bueno, entonces ya digamos que teniendo esto, vemos que esta distancia de aquí entonces es a cuadrado más x al cuadrado y esta distancia de acá también es a cuadrado más x al cuadrado. Teniendo esto, nosotros podemos calcular los campos calculando sus componentes. Entonces vamos a comenzar con E1. Componentes para el campo E1. Pues, ¿cuáles son? E1, entonces, este de acá es un campo que, como nosotros podemos ver, está representado por un vector que está en el primer cuadrante, es decir, tanto para el ángulo que forma E1 con el eje X, tanto el coseno como el seno son positivos. Entonces es 1Y y ese es 1X, ¿cierto? Entonces, tanto el seno como el coseno son positivos, por lo tanto, E1X es igual a la magnitud de E1 por el coseno de teta y E1Y es igual a la magnitud de E1 por el seno de teta. Vamos a ver quién es el seno de teta, el coseno de teta. Y vamos a ver cuáles son las magnitudes. A ver, una cosa. Entonces, componentes para el campo E2. E2X es igual a la magnitud de E2 por el coseno de teta. O sea, aquí va a haber un vectorcito en esta dirección. Este va a ser E2X y el otro E2Y. Como vemos, E2 lleva en el eje Y negativo porque el seno de teta en el cuarto cuadrante, que es el cuadrante donde yace E2, es negativo. Entonces, E2Y es igual a menos E2 seno de teta. Listo. Entonces, de esta forma, digamos que si nosotros requerimos sumar vectorialmente, suma vectorial. Disculpe, ¿se puede volver un momentico que está escribiendo? Gracias. Sí. Listo, profe. Bueno, entonces en esta suma vectorial, que esto nos da el campo eléctrico resultante, simplemente podemos coger y sumar primero esta. Y digamos que esto da E12. Pues E12 es igual a E1 más E2. Y en términos de componentes va a ser E1X
más, perdón, eso es en la parte vectorial, más E2X en Y, E1Y más E2Y en J. Entonces, Profe, ¿por qué no se podrían sumar los tres al mismo tiempo? sí se pueden sumar los tres al mismo tiempo, pero digamos que por simplicidad, entonces primero sumamos dos y después sumamos el tercero, pero yo podría sumar los tres al mismo tiempo sin ningún problema. Y las distancias ahí cómo se encontrarían, profe. ¿Las qué? Distancias. Pues como la encontramos acá, vea, raíz de a cuadrado más x cuadrado. Y la distancia de la carga en el Sí, origen simplemente es obvio, pero x. no sé que a lo mejor, no sé. ¿Cómo? No, que sí, que es obvio, pero no sé. Me imaginé que a lo mejor hacíamos algún paso más. No, entonces no le entiendo la pregunta, Adrián. ¿Me puede reformular la pregunta? No. O sea, en realidad sí ya solucionado. Simplemente que pensé que lo haríamos de otra forma, pero normal si estamos haciendo geometría. ¿De qué forma hallaría usted esa distancia entonces, si no es por Pitágoras? Sí, por eso le digo. Ok, entonces, listo. Entonces, ahora lo que nos falta ver para poder sumar estos dos, o sea, Valentina los quiere sumar los tres al mismo tiempo. También se pueden sumar los tres al mismo tiempo. Vea, si usted suma los tres al mismo tiempo, entonces simplemente, ¿esto cómo le quedaría? Le quedaría E1X más E2X más E3X en Y más E1Y más E2Y más E3Y en J, pero E3Y es cero. Como ustedes pueden ver del diagrama, este campo eléctrico E3 no tiene componente en Y, ¿cierto? Entonces, eso también se podría hacer, pero simplemente como estamos utilizando superposición, sumamos dos primero, aunque usted, si quieren que les complique la música, le sumamos todos de uno, ¿cierto? Pues no hay ningún problema. Pero yo creo que es mejor sumar dos primero y después sumar el tercero. Entonces, ahora la magnitud de uno es 1/4 pi epsilon sub 0 por la carga que lo genera, que es más Q, dividido la distancia al cuadrado, que es a cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? La magnitud de E2 es igual a 1/4 pi epsilon sub 0 por la carga que lo genera, que es más Q sobre la distancia al cuadrado, que es a cuadrado más x al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la magnitud de E1 es igual a la magnitud de E2, ¿cierto? Entonces, de acá, y digamos que esto, vamos a decir que esto es igual a la magnitud, entonces, de un campo eléctrico de prima. Las dos magnitudes son iguales, entonces nosotros podemos decir acá, en este que tenemos acá, que esto es igual a la magnitud de E' por el coseno de teta, y esto es igual a la magnitud de E' por el seno de teta. Esto es igual a la magnitud de E' por el coseno de teta, y esto es igual a la magnitud menos la magnitud de E' por el seno de teta. Por lo tanto, como podemos ver, E1Y y E2Y son iguales, pero con signo contrario. Por lo tanto, esto es igual a cero. ¿Sí o no? Y esto de acá simplemente es igual a 2 veces la magnitud de E' por el coseno de teta. ¿Sí o no? Por eso es que sumamos a estos dos primero para quitarnos ese escollo de encima.
Entonces, por lo tanto, estos de acá también son 0. O sea que solo resta sumar E3X. Por lo tanto, E, que es igual a E1 más E2 más E3 es igual a E1X más E2X más E3X en I, ¿cierto? Esto es igual a 2 magnitud de E' coseno de teta más E3X en I. Acá falta saber una cosa, falta primero saber quién es coseno de teta, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Y lo segundo que faltaría saber es quién es E3X. Entonces para eso pues nos podemos volver al diagrama, ¿sí o no? De aquí E3X, la carga que lo genera es menos 2Q, pero como el menos ahí para lo único que sirve es para dictarnos la dirección y el hecho de que eso sea menos, no, por esa no es la razón por la que E3 va en dirección negativa del eje X. Es porque es un campo eléctrico atractivo. Esa, si esa menos 2Q estuviera a la derecha de esta carga puntual, entonces el campo E3 sería atractivo, pero en la dirección X positivo. Entonces el signo menos, no me vayan a decir que es que por ese signo menos es que eso va en el, como es menos, entonces va en el eje X negativo, no. Va en el eje X negativo porque ese signo menos está a la izquierda. Si esa carga con signo menos estuviera a la derecha, entonces E3 iría en el eje X positivo. ¿Cuál es la distancia? La distancia es esta de acá, X, ¿cierto? Es por lo tanto, pues podemos decir que la magnitud de E3 es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el valor absoluto de menos 2q sobre x al cuadrado. O sea que esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Ya sabemos de acá, sabemos cuánto vale prima, que es cualquiera de estas dos, ¿cierto? Lo que nos falta saber para completar ese cálculo es quién es coseno de teta y eso de ese triángulo sí es facilito. Y acá usted lo puede sacar, ¿cierto? Coseno de teta es igual a x sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, ¿sí o no? Entonces, así, E es igual a E1 más E2 más E3 igual a E1X más E2X más E3X en I. Y esto es igual a 2 magnitud de E' coseno de teta. Magnitud de E' coseno de teta, ¿cierto? Entonces, más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre x al cuadrado en I. Ahora vamos a reemplazar E'. Entonces, ¿quién era E'? E' era 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre a cuadrado más x al cuadrado.
Esto es 2 por 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q sobre a cuadrado más x al cuadrado por x sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, que eso es lo que es el coseno de teta, más 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por 2q sobre x al cuadrado en i. Se cancela este 2 con este 4, este 2 con este 4. Voy a factorizar. En ambos casos voy a factorizar. Ah, perdón. Esta vaina. Aquí tengo una dificultad. Esto no es un signo más, sino un signo menos. Porque eso va en dirección X negativo. ¿Sí o no? Voy a factorizar, por lo tanto, menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a. Entonces a la primera que sería Q, que sería 1 sobre x al cuadrado menos la otra que sería x a cuadrado más x al cuadrado por la raíz de a cuadrado más x al cuadrado da a cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Entonces básicamente esto de acá es lo que sería el campo resultante. Ahora uno podría mirar a ver, bueno, ¿cuánto vale x? Para que eso esté en equilibrio. Esa es una, digamos, para que la suma de los campos resultantes sobre esa carga de cero, que en ese caso pues la carga no estaría acelerada, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, no vamos a hacer eso. Vamos a Profe, hacer otra cosa. pregunta. Dime, Nosotros dónde tenemos a cuadrado fuera de en la factorización, digo. ¿dónde qué? Disculpe, es que tengo ruido. No ¿Dónde- lo entiendo, Adrián, ¿me repite por favor? Adrián, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, profe, ¿dónde tenemos a cuadrado? ¿Cómo que dónde tenemos a cuadrado? No lo entiendo. Estamos factorizando Q, 4 epsilon, no, 4pi epsilon sub 0. Y en la primera expresión tenemos 1 sobre x al cuadrado y el al cuadrado. Acá. Mm, Profe, ¿será sí, que pero pues en la respuesta en otra parte es que casi no se alcanza a ver? Pues bueno, pues uno se guía y sabe, pero de pronto otras personas sí lo van a dudar. Ok, entonces quedaría como menos Q sobre 2pi epsilon sub 0, gracias Valentina. 1 sobre x cuadrado menos x sobre a cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. ¿Sí ve, Adrián? sí, señor. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de E para X mucho mayor que A? Esta condición se llama campo lejano. Entonces, el campo lejano simplemente es la evaluación del campo en un punto muy lejos de la fuente del campo, ¿cierto? Estamos muy, muy lejos de esas tres cargas que están generando el campo. Para eso escribimos E igual a menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 K1 sobre x al cuadrado menos x. Aquí voy a factorizar x al cuadrado así. X al cuadrado, factor de 1
más a cuadrado sobre x al cuadrado. Todo a la 3 medios. Esto lo hago para tener un término que sea pequeño, 1 más algo pequeño, ¿cierto? Recuerden que ese es el truco. 1 más algo pequeño. ¿Qué es lo pequeño ahí? Si x es mucho mayor que a, entonces a cuadrado sobre x al cuadrado es pequeño, ¿cierto? Entonces ese es básicamente el truquito que uno hace ahí. Entonces esto es menos q sobre 2pi epsilon sub 0. 1 sobre x al cuadrado menos x sobre quién. Básicamente es por la regla de los exponentes. Esto será x al cuadrado a la 3 medios por 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces esto será x al cuadrado a la 3 medios por 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios. X al cuadrado a la 3 medios, por acá en un ladito, es igual a x al cuadrado a la 1 medio, todo al cubo. O sea que eso da x al cubo, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es menos q sobre 2pi epsilon sub 0, 1 sobre x cuadrado. Profe, esto no entendí qué fue lo que él hizo con los exponentes del X. Pues, o sea que no entendió. No sé si le está, por ejemplo, el 1 medio es lo mismo que, o sea, como está el término a la igualdad, es que no entendí por qué sacó 1 medio después esto otra vez exponente a la 3. A ver, propiedades de los exponentes. ¿Cuáles son? A a la m. Por a a la n. Es igual a la m más n. ¿Sí o no? A a la m por a la menos n es igual a la m menos n. A la menos m es igual a 1 sobre a la m. A la n, todo a la m es igual a la nm. Por lo tanto, si usted tiene x al cuadrado a la 3 medios, esto es lo mismo que tener x al cuadrado a la 3 por 1 medio. ¿Sí o no? Sí. O sea, x al cuadrado a la 1 medio por 3. Si usted utiliza esta propiedad de los exponentes, esto es lo mismo que tener x al cuadrado primero a la 1 medio, que sería como esta de acá, y después por fuera le eleva a la m, ¿cierto? Esto de acá es igual a x al cuadrado por 1 medio. El resultado lo eleva al cubo. O sea que esto queda x al cubo. Ah, ¿Sí o ok. no? Sí. Sino que pues o sea, si se hace directo, multiplicar 3, me daría 3 igual, ¿no? Sí, es decir, no hay personas que tienen dificultades con estas cuentas, yo por eso lo hago tan paso a paso, ¿cierto? Sí, Pero entiendo. de acá
Simplemente multiplica 2 por 3 medios y da 3 y ya. ¿Cierto? En el pasado, Laura, eso no ha funcionado, entonces pues, si uno lo puede hacer paso a paso, pues yo lo hago paso a paso. Aunque no debería, pero pues si se puede, lo hago. Esto da x al cubo acá, multiplica a 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios. Pero de todas formas, gracias por la pregunta, porque usted hace la pregunta, pero puede que otra persona la tenga y no la haga. Entonces, es más, estoy seguro que la tiene más de uno. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Que eso le ayuda a aclarar a los otros compañeros tal vez. Listo. Entonces se cancela Sx con este 3 de acá. Entonces menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Ahora, por esta misma propiedad que yo le estaba diciendo a Laura, esta de acá, un exponente, o si uno tiene algo en el denominador, a la m lo puede subir con exponente negativo a la menos m, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer acá. Este 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado, entonces queda 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la menos 3 medios. ¿Sí o no? Profe, ¿dónde salió ese menos a la 3 medios? Laura, hace un Ah, segundo. sí, ya me acordé. Ya, qué pena. Entonces, listo. Entonces ya tenemos el exponente negativo, ¿sí o no? Tenemos esta expresión acá, no hemos aproximado absolutamente nada. Esa es la misma expresión que teníamos antes. Simplemente la escribimos de otra forma, ¿sí o no? Entonces eso significa resultado. E igual a menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre x cuadrado menos x, perdón, habíamos hecho eso, menos 1 sobre x cuadrado multiplica a 1 más a cuadrado sobre x cuadrado a la menos 3 medios en y. Ahora, la aproximación que vamos a hacer, la de siempre, aproximación binomial. Uno más alfa a la n es aproximadamente igual a 1 más n alfa, siempre y cuando ese alfa sea pequeño. Y como a cuadrado más x cuadrado es pequeño porque x es mucho mayor que a, entonces podemos proceder. Es el campo, es aproximadamente igual a menos q sobre 2pi epsilon sub 0. Se multiplica a 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado factor de 1 menos 3 medios que es n por a cuadrado sobre x cuadrado. ¿Cierto? En y. Si desarrollamos esos paréntesis, nos queda esto así. Entonces menos q sobre 2pi epsilon sub 0, 1 sobre x cuadrado, menos este 1 sobre x cuadrado por este 1 da 1 sobre x cuadrado, ¿cierto? Ahora, este menos de acá por este menos de acá da un más.
Eso da. Y este x cuadrado por este otro de acá, x a la 4. O sea que esto da más 3 medios a cuadrado sobre x a la 4. Se cancela este con este. Y esto queda igual a menos q sobre 2pi epsilon sub 0 por a al cuadrado sobre x a la 4. Por lo tanto, Profe, ¿y qué hizo el 3 medios? gracias. Por lo tanto, el campo E se puede aproximar de la siguiente forma. E es aproximar. Laura, perdón, Valentina, ¿ahí se está viendo bien? Sí, sí, señor. Bueno, menos 3q al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 x a la 4. Entonces, obviamente es a largas distancias un campo que va a ir dirigido hacia el origen, ¿cierto? Es porque va en dirección menos i. Entonces, ahora, en el ejercicio, este es el ejercicio 21.78. Entonces, en ese ejercicio 21.78, lo que a nosotros nos piden es comparar ese resultado con el resultado de una carga puntual y de un dipolo eléctrico. Ya vamos a ver lo del dipolo. Entonces, si nosotros comparamos esto con respecto a una carga puntual, nosotros podemos sacar varias conclusiones, entre las tantas, que el campo eléctrico, debido a una carga puntual, que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga dividido una distancia al cuadrado. Si lo comparamos con este de acá, el campo eléctrico de una carga puntual varía como 1 sobre la distancia al cuadrado del punto de campo a la carga de fuente. En cambio, para el cuadrupolo varía como 1 sobre la distancia a la 4 del punto de campo a la carga fuente, ¿cierto? Para largas distancias. Entonces, esto es por una carga puntual. Esto es para un cuadrupolo. Esto es una cosa que yo naturalmente no les voy a enseñar en el curso, ¿cierto? Lo que les voy a mencionar en este momento simplemente es como para que ustedes sepan cuál es la dinámica de esto. Hay una cosa que se llama la expansión multipolar. Esto obviamente nos enseña el electromagnetismo. Si ustedes ven en mis videos de electrodinámica 2 en el canal de YouTube, en algún video hago un repaso de la expansión multipolar porque eso es en electrodinámica 1. Por lo menos para el campo eléctrico, el campo magnético eso es en electrodinámica 2. Y eso funciona más o menos así. Usted tiene, por ejemplo, un conjunto de cargas. Vamos, Q1, Q2, Q3, muchas cargas, Qn. Y aquí está su origen de coordenadas. Digamos que esta es la carga Q sub I. ¿Qué es lo que es la expansión multipolar? Si usted va a hallar, por ejemplo, esto es para el potencial eléctrico, pero nosotros todavía no hemos visto potencial eléctrico. Si usted quiere hallar por aquí el campo eléctrico en un punto a una distancia R del origen, entonces naturalmente usted tiene que sumar los campos eléctricos debido a cada una de esas cargas.
Esta aproximación también existe para el caso continuo, o sea, donde no son cargas discretas, sino que es una distribución de carga. Entonces, este es RI, que es la distancia que hay del origen a la carga Q sub I. Y naturalmente, lo que usted tiene que hacer es determinar cuál es la distancia que hay de esa carga al punto donde usted va a hallar el campo. Entonces, que esa distancia, ¿cierto? Entonces, digamos, la llamamos RI, R mayúscula I, ¿cierto? Simplemente es R menos RI, ¿sí o no? Entonces, porque RI más R mayúscula I más R minúscula I es igual a R. Y esto es un ángulo de acá, lo llamamos teta I. Este es el origen de este pensamiento. No les voy a hacer ningún cálculo, solamente les voy a explicar esto. Por ejemplo, cuando uno en la teoría de las comunicaciones, esto es muy útil porque uno quiere saber los campos eléctricos que están siendo generados por este conjunto de cargas, cómo se sienten en un punto muy lejano, vaya lejos, lejos, para uno más o menos saber cuál es la forma funcional del campo electromagnético. En un punto muy lejano, muy lejano. Eso básicamente es radiación electromagnética, que estas cargas de acá, cuando están combinadas con un campo magnético, están irradiando campos electromagnéticos. Uno quiere saber a una distancia muy lejana cómo se siente esa radiación, ¿cierto? Y es útil entonces uno considerar que el campo eléctrico tiene una componente monopolar más una componente dipolar más una componente cuadrupolar más una componente octupolar y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, digamos, la monopolar es simplemente la de la carga puntual y es proporcional a 1 sobre la distancia al cuadrado. La cuadrupolar es la que acabamos de hallar. Y esta es la cuadrupolar. Y esta es proporcional a 1 sobre la distancia a la 4. Y esta de acá es la componente dipolar, que tiene que ver con un dipolo, dipolar, ¿cierto? Esto se llama la expansión multipolar. Hay varios polos acá, se llaman multipolos, monopolo, dipolo, cuadrupolo, octupolo, ¿cierto? Es esto a todas luces, digamos que esto no es tema de electromagnetismo, esto no lo tienen que aprender ni memorizar de ninguna forma. Simplemente para los que les interese les estoy, digamos que completando la panorámica, ¿cierto? O si no les interesa, no me preocupe. Un segundo. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el dipolo. Entonces, ¿cuál será el campo si esto es proporcional a 1 sobre r cuadrado y esto es proporcional a 1 sobre r a la 4? El dipolo o la componente dipolar del campo eléctrico, vamos a esperar que sea proporcional a ¿qué? Que eso sí es tema de electromagnetismo, ¿cierto? Esto de acá sí, lo que pasa es que la razón de esto no. A uno le dicen por qué eso es así, ¿cierto? Entonces, y a mí me parece que, digamos que el conocimiento que es un poco incompleto, por lo menos cuando yo vi electromagnetismo, yo quería saber
porque yo vi que el profesor nos puso a calcular en un taller la del monopolo, dipolo, cuadrupolo, octopolo y hasta la del dodecapolo, que es la del cubo de la sal, ¿cierto? Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y por qué? Eso porque es importante, ¿cierto? Entonces, él, digamos que tuvo la amabilidad de explicarme, porque me parecía curioso, digamos que esa secuencia, uno sobre R a la 2, R a la 3, R a la 4, ¿cierto? Entonces, digamos, yo por eso lo aclaro. Ahora, tanto el monopolo como el dipolo como el cuadrupolo sí son tema de la física de tercer semestre, definitivamente, ¿cierto? Entonces, totalmente tema de la física de tercer semestre, pues tenemos que ver el dipolo. Entonces, y además de que el dipolo, pues en el contexto de la química, es supremamente fundamental, es muy, muy importante. El dipolo, primeramente, o sea, muchas interacciones son importantes en la química y digamos que determinan la forma como moléculas se enlazan. Eso se llama la interacción dipolo-dipolo, que es lo que yo les mencionaba al principio, que es la interacción de Van der Waals, ¿cierto? Entonces, que eso espero que lo tengan presente, muy presente. Y nosotros la clase pasada ya vimos el dipolo, sino que lo vimos fue con las líneas de campo del dipolo. Colocamos que un dipolo es una carga puntual positiva y una negativa, y miramos cómo es el campo eléctrico al lado del dipolo, y yo les mostré que en el curso de electrodinámica nosotros lo calculamos matemáticamente, las líneas de campo las podemos calcular matemáticamente con exactitud, ¿cierto? Entonces ahora, en el libro guía, este es el ejemplo 21.14. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Profe, Vean, ¿qué hubo? qué pena, hace un rato me quedé sin internet. Usted estaba diciendo que qué pasaba si X era mayor que A o A era mayor que X, mucho Si mayor. X era mucho mayor que A, o sea, campo lejano. Si O usted está sea, que calculando, a eso ese campo sería todo con respecto a X, ¿verdad? no sé a qué se refiere con eso. Usted dice como que quedaría en la dirección X solamente, Sí, si el X es mucho más grande que A, prácticamente quedaría solo en dirección X. pero Menos independientemente X. de dirección X, sea X más grande que A o no. Lo que pasaría ahí es que usted puede ver la dependencia. En ese momento, digamos que queda manifiesta la dependencia del campo eléctrico con respecto a 1 sobre X a la 4. Eso es, digamos, que lo que sucede ahí o lo que, digamos, nosotros demostramos ahí en ese punto, ¿cierto? Entonces, pero aparte de eso, pues, todo quedaría igual en X. Tanto si es campo lejano o campo cercano, quedaría solo en dirección X. ¿Listo? Entonces, un dipolo, como nosotros venimos viendo, es un sistema físico que está formado por dos cargas, una carga positiva y una carga negativa separadas por una distancia. Acá hay una carga positiva y acá hay una carga negativa. Yo he decidido colocar el eje X como el eje de simetría, pero realmente eso no se ve muy simétrico ahí, ¿no? Como el eje de simetría del dipolo, es decir, el eje X pasa por todo el centro de masas del dipolo, ¿cierto? Entonces, típicamente,
Profe, disculpe, ¿me puede repetir la definición de dipolo? Y la definición de dipolo son dos cargas eléctricas del mismo valor, pero de signo contrario, separadas por una distancia, ¿cierto? Gracias, profe. Entonces, esa distancia, en este caso, y bueno, y en muchos casos la llaman D, es la distancia interdipolar, perdón, intradipolar, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta es, si uno está por acá, en un punto, este es un punto que está a una distancia y del origen. La pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico resultante en ese punto debido al dipolo? ¿Cierto? Entonces, para eso necesitamos la distancia de la carga positiva a ese punto y de la carga negativa a ese punto. Si esa distancia entre ellos dos es D y el eje X es el eje de simetría del dipolo, es decir, pasa por el centro de masas del dipolo, pues esto de aquí es de medios y de aquí a aquí también es de medios, ¿sí o no? Por lo tanto, esta distancia, figura en blanco, el micrófono, por favor. Esta distancia entre la carga positiva y el punto de campo simplemente es Y menos de medios. Y la distancia entre el punto de campo y la carga negativa va a ser igual a Y más de medios, ¿cierto? Entonces así, yo ya tengo, Profe, digamos, ¿no es Y más D entero? ¿Por qué el de medios? no, Y más de entero no. Por lo siguiente, porque la distancia que hay de este punto, esta es Y, ¿cierto? Y esta distancia acá simplemente es la mitad de D. ¿Sí ve? Señor. Entonces, ahora, en ese arreglo, digamos que la carga, como ambas tienen que ser de la misma magnitud, entonces digamos que la carga positiva es más Q y la carga negativa es menos Q. Entonces ahí ya tenemos digamos que tenemos la descripción completa, ¿sí o no? Entonces tenemos las distancias, tenemos las cargas. El campo eléctrico, ¿cómo se calcula? Pues colocamos en el punto, en ese punto una carga puntual más Q positiva y por lo tanto la carga positiva va a tender a expulsar esa carga, o sea que el campo eléctrico debido a la carga más va en esa dirección y el campo eléctrico debido a la carga menos va en esta dirección porque va a tender a atraer la carga hacia menos Q, ¿cierto? O sea que este va a ser E menos. Lo que tenemos que hacer para hallar el campo resultante es simplemente sumar esos dos campos. Bueno, eso da cero. No da cero porque las distancias son diferentes, ¿cierto? Entonces, si la distancia del dipolo se hiciera más pequeña, D se hiciera más pequeño, sí sería cero, pero si no, no. Entonces, hacemos lo siguiente, decimos E es igual a E más E menos. Y en ese más es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Cierto? Es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica la carga que lo genera, que es Q. ¿Sí o no?
dividido la distancia que hay entre la carga positiva y la carga de prueba al cuadrado, que sería y menos d medios al cuadrado. Ahora, como e menos va en dirección menos y, porque es atractiva, entonces colocamos un signo menos acá. Eso no tiene que ver con que la carga sea negativa. Te lo repito por enésima vez. Tiene que ver simplemente con la dirección del campo. Si el dipolo estuviera hacia arriba, las direcciones serían, seguiría habiendo carga positiva y negativa, pero el campo de menos iría en y positiva y el campo de más iría en y negativa, ¿cierto? Entonces, no tiene que ver con el signo de la carga, sino con si es atractivo o no. Unos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre y más d medios al cuadrado. Digamos que el problema se puede resolver muy sencillamente o llegamos hasta este punto. Eh, ahí, bueno, digamos que esto vectorialmente, nosotros diríamos que esto va en J, ¿cierto? Dirección J. Hasta ahí, nosotros hemos resuelto el problema, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos hablando ahorita que queríamos hacer es trabajar el concepto de campo lejano, ¿cierto? Entonces, y el concepto de campo lejano implica que Y es mucho mayor que D. O sea, el punto donde está hallando el campo eléctrico es muchísimo mayor que las otras distancias características del problema, que en este caso es la distancia intradipolar, ¿cierto? Entonces a esto le podemos hacer, digamos que unas modificaciones. Por ejemplo, entre esas podemos factorizar Y, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto es igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 factor de y que multiplica a 1 menos d medios sobre y, o sea, d sobre 2y, todo al cuadrado, menos 1 sobre y factor de 1 más d sobre 2y, ¿cierto? Todo al cuadrado, esto en j. Lo único que hice ahí fue factorizar y. Si usted coge y vuelve a multiplicar y, eso le da y por 1y y por menos d sobre 2y da d sobre 2, que es lo que teníamos ahorita. Simplemente factorice y. Nada más. Y ahorita por la misma ley de los exponentes es la primera al cuadrado por la segunda al cuadrado. Bajar la primera al cuadrado por la segunda al cuadrado, ¿cierto? Es que eso en la ley de los exponentes que le explicaba Valentina ahorita vendría siendo como algo así. Vendría siendo como A, B a la M es igual a la M por B a la M, ¿cierto? Esa sería siendo, digamos, que la ley de los exponentes o la regla de los exponentes que estaríamos utilizando. Entonces, esto queda como Q sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 sobre y cuadrado por 1 menos d sobre 2y cuadrado menos 1 sobre y cuadrado por 1 más d sobre 2y cuadrado. En J voy a factorizar la y cuadrado de ahí, esto me queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 y al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 1 menos d sobre 2y. Valentina, ¿se ve ahí? Sí, profe. Gracias. Menos 1 sobre 1 más d sobre 2y al cuadrado.
Eh, bueno, ahora vamos a subir eso como exponente negativo. Esto queda igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 y cuadrado, que multiplica a 1 menos d sobre 2y al cuadrado menos, a la menos 2, perdón, menos 1 más d sobre 2y a la menos 2 en j. Como podemos observar, ahí ya podemos hacer la expansión binomial porque d sobre 2y es pequeño, ¿cierto? Como y es muy grande, entonces d sobre 2y va a ser muy pequeño. Y antes de hacer la expansión binomial, es decir, aquí que esto es de forma exacta, ya tenemos un y al cuadrado, o sea que eso ya, el campo eléctrico ya está dependiendo de qué, de 1 sobre la distancia al cuadrado, entonces esto pareciera como una carga puntual acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver si esto nos va a dar como 1, proporcional a 1 sobre y al cubo, que eso es lo que nosotros vaticinábamos que iba a ser, digamos, la ley de proporcionalidad de la componente dipolar del campo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda Q sobre 4 pi epsilon sub 0 y al cubo. Dipolar, perdón, aproximación binomial. Queda 1 menos, ¿qué? Menos 2, que es el exponente. ¿Por quién? Por menos d sobre 2y menos 1 menos 2, que es el exponente por d sobre 2y en j. Este 2 se va con este 2 de acá y este menos ya con este menos queda más. Esto es Q sobre 4 pi epsilon sub 0. Venga, yo porque coloqué aquí a la 3, esto es a la 2. Por y a la 2 que multiplica a 1 más d sobre y. Este menos de acá, entonces esto queda menos 1. Este menos por este menos da más. Y este 2 se va con este 2, o sea que esto es más d sobre y en j. Se cancela este 1 con este menos 1 y eso queda 2d sobre y, ¿cierto? Esto queda igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 y al cuadrado por 2d sobre y en j. Este 2 se va con este 4 y esto nos queda Q por d en j sobre 2 pi epsilon sub 0 y al cubo. Entonces, como habíamos vaticinado, ¿Se puede volver un momentico, por favor? ya voy. Como habíamos vaticinado, el campo, la componente dipolar del campo eléctrico varía como 1 sobre la distancia, sobre la distancia del punto donde vamos a calcular el campo al cubo para distancias lejanas. El campo lejano, que es donde se hace la aproximación multipolar, entonces da para la componente dipolar, o sea, para el dipolo eléctrico, una contribución de 1 sobre esa distancia al cubo, como habíamos vaticinado. Ese Q por D en dirección J lo voy a llamar el vector P. Donde el vector P es un vector que va en dirección J, cuya magnitud es Q por D. Ya les voy a decir qué es eso. Sobre 2 pi epsilon sub 0 y al cubo. Listo, Marcela, me devuelvo. Profe, es que canceló el 1 con el menos 1. Ah, es que tenía el signo mal aquí. Por eso, ya, profe, que tenía un error y no me daba con la respuesta. Gracias. Okay.
Entonces, ese vector P de ahí se llama el vector momento dipolar. Y cuando nosotros tenemos varios dipolos, entonces vamos a tener varios de esos, ¿cierto? Que el dipolo simplemente es la carga, como las dos cargas son iguales, simplemente se multiplica la carga por la distancia que separa las cargas. Esa es la magnitud del dipolo. El dipolo más conocido en el universo es el del agua. Eso lo vamos a hablar la próxima clase con más detenimiento. Tengo, digamos, que los dos átomos de hidrógeno del agua y tengo el átomo de oxígeno. Por una razón que les voy a explicar más la próxima clase. El agua forma un enlace covalente, o el agua está formada por enlaces covalentes polares. Aquí se forma una pequeña cantidad de carga delta más. Esto desde el punto de vista, simplemente la carga eléctrica no se puede ver muy claramente. Hay que utilizar un poquito de mecánica cuántica. Obviamente no les voy a enseñar mecánica cuántica. Pues les voy a hacer mención de por qué se forman, digamos, que esas cantidades de carga en un lado y en el otro. Entonces, aquí se forma una cantidad de carga delta más. Aquí se forma una cantidad de carga delta menos igual a la que se formó allá. Y acá delta menos también. Eso significa que el agua forma dos dipolos. Un dipolo que va en esta dirección. Vamos que este es P1. Y un dipolo que va en esta dirección que es P2. Por lo tanto, el agua tiene un momento dipolar neto en esta dirección. Este tipo de dipolos se llaman dipolos eléctricos permanentes. La próxima clase les voy a enseñar cómo, por ejemplo, en un laboratorio, uno sobre una molécula o sobre un material que no tiene un dipolo eléctrico permanente puede inducir un dipolo. Los dipolos también se pueden inducir, ¿cierto? Pero tiene que ser un material que no sea conductor. Inducir un dipolo en un conductor es muy difícil. Entonces, este es el dipolo más conocido. No hay un dipolo más conocido que ese en el universo. Es el dipolo más conocido y eso al agua le da unas propiedades particulares. La próxima clase les voy a subir un experimento que ustedes pueden hacer en la casa con el agua, que es bastante interesante el experimento, donde ustedes pueden ver, ustedes digamos que pueden ver la manifestación de las propiedades polares del agua simplemente con un experimento, lo pueden hacer con un grifo de agua. Abren la llave, hacen una cosa, ustedes pueden ver realmente que el agua es polar. Y es muy polar, es covalente, pero es muy polar. Entonces, digamos que eso se debe a la naturaleza de los dipolos. Los dipolos en las moléculas son muy importantes. Otro dipolo conocido es, por ejemplo, el dióxido de carbono. De eso vamos a hablar la próxima clase. El metano, el amoníaco. Entonces, el dipolo en la física y la química molecular, digamos que un papel trascendental en muchas cosas. De hecho, una de las primeras preguntas que los físicos moleculares hicieron sobre el coronavirus fue qué tan grande era el momento dipolar del coronavirus, si tenía momento dipolar o no y qué tan grande era. Entonces, las moléculas interactúan con otras moléculas dependiendo de esas características multipolares que nosotros acabamos de mencionar, el monopolo, el dipolo, el cuadrupolo. Lo que pasa es que el dipolo
es la contribución energéticamente dominante de las interacciones químicas. Es decir, a nivel molecular, donde típicamente no se forman monopolos, donde los monopolos son cero, la próxima clase les voy a explicar qué es un monopolo, que yo ya les dije que el monopolo, la componente monopolar simplemente es la componente del campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto? Entonces, realmente la componente monopolar del campo eléctrico es igual a 1, la monopolar a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la suma sobre I de todas las Q sub I, es decir, de todas las cargas, dividido la distancia al cuadrado que hay del origen al punto de campo. Lo particular de esa expansión multipolar es que la distancia, observen que aquí la distancia, en el punto lejano, la distancia que hay de cada carga en el dipolo al punto de campo no aparece. Aparece la distancia que hay del origen de coordenadas al punto de campo. Lo mismo acá, entonces la componente monopolar, aparece la distancia que hay del origen de coordenadas al punto donde va a hablar el campo, y arriba aparece simplemente la suma de todo ese conjunto de cargas que está generando todos esos campos ahí. Esto se llama momento monopolar. Y el momento monopolar para las moléculas que exhiben algún tipo de comportamiento multipolar, ya sea dipolar, cuadrupolar, octopolar, dodecapolar, hexadecapolar. Entonces, cualquier cosa es cero. Porque si usted suma, usted coge y suma las cargas eléctricas acá. ¿Usted qué dice? Tiene, vea, delta más delta más, 2 delta más 2 delta menos, como son cargas negativas, da cero, ¿cierto? Lo mismo el dióxido de carbono en el metano, ¿cierto? Entonces, típicamente cuando existen esas moléculas, la componente monopolar es cero. Por lo tanto, el campo eléctrico monopolar es cero. Así que en esta expansión, E monopolar más E dipolar más E cuadrupolar más E octupolar más E dodecapolar, ¿cierto? Entonces, cuando este es cero, como cada uno varía con la distancia de 1, este es 1 sobre R al Q, este es 1 sobre R a la 4, así sucesivamente. Por lo tanto, entre más pequeño sea el denominador, más grande es todo el término. Como R al cubo es más pequeño que R a la 4, este de acá es dominante. O sea, cuando el campo eléctrico monopolar es dominante, monopolar es cero, el campo eléctrico dominante de esa serie es el campo eléctrico dipolar. Y por eso es una interacción muy importante en las moléculas, y de ahí se da, en las moléculas se da lo que se llama la interacción dipolo-dipolo. ¿Cierto? Entonces, esto es una cosa importante que les quería comentar. Me tengo que desconectar ya, porque tengo que hablar con Marcela y con